Hola hermanos, el día de hoy, 3 de diciembre del 2022, es el primer sábado del mes de diciembre. Ya saben que todos los primeros sábados pues encomendamos nuestra oración al Inmaculado Corazón de María, que sea ella la salvación del alma mía, como lo decimos constantemente de una manera preciosa como una jaculatoria, ¿no? Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Es el primer sábado de este 2022 y además es el primer sábado de este nuevo año litúrgico y bueno, ya vamos viviendo pues con esperanza de la mano de ella. El tiempo del Adviento es el tiempo más mariano del año. Un devotísimo de la Virgen precisamente es el santo del día de hoy, ¿no? Francisco de Jasso Azpilicueta de Javier. Fíjense bien, nacido un 7 de abril del año 1506 en el castillo de Javier. Cuidado, que su apellido es Jasso, porque su papá su apellido era Jasso. Y entonces lo que pasa es que como él va a perder a su papá cuando él es un joven, pues va a firmarse generalmente como de Javier, del castillo de Javier, pero el castillo de Javier es el castillo, digamos, la residencia de la mamá. Bueno, él es el menor de 5 hermanos, sus hermanos mayores, militares, fíjense ustedes, pelearon al lado del rey de Navarra frente a las pretensiones de los reyes católicos, sobre todo de Fernando, ¿verdad? Que quería conquistar la zona de Navarra. Al final Navarra va a quedar siendo un pequeño reino durante mucho tiempo, hasta prácticamente la Revolución Francesa, ¿no? Pero igual, pero hagan de cuenta que pues sus hermanos peleaban del lado francés, si lo quieren, mientras que del otro lado, en 1521, una famosa batalla ahí en Pamplona, peleaba un joven que se llamaba Íñigo Ignacio López de Loyola. Fíjense ustedes, fueron enemigos originalmente la familia de Francisco y la familia, o más bien Ignacio, pero al final terminarán siendo amigazos, pero el mejor amigo sobre la faz de la tierra, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, él decide pues seguir la carrera eclesiástica, estudia en varias zonas ahí en Navarra, en Pamplona también, y se va finalmente a estudiar a la Universidad de la Sorbona, en París. Allá va a conocer lógicamente a Ignacio. Al principio, como les digo, había ahí algunos roces entre ellos porque la cosa no estaba del todo bien, pues porque lógico también hay que ver que cada uno es hijo de su historia y entonces pues no se puede negar que había esa situación ahí. Ya él está ahí en 1528, ahí es cuando conoce a Ignacio y ya forman parte en 1534, para ir rápido, ¿verdad? Cuando ya terminaron sus estudios, pues hacen votos, ¿no? Como saben, ser ordenado sacerdote en Venecia, porque están en Venecia con la intención de ir a la Tierra Santa, porque esa era la meta de ellos, lo que tenían en la cabeza es ir a la Tierra Santa, pero en ese momento Venecia está en conflicto con los otomanos, con Turquía, y eso pues impide el viaje. Entonces ahí se quedan predicando. En 1537 regresan donde el Papa, ya habían estado donde el Papa Pablo III, y a Pablo III le han hecho una solicitud en Portugal de que si puede conseguir sacerdotes para irse a la misión, y entonces el primerito que va es él. Así que en 1541 parte hacia, los territorios portugueses, ¿verdad? Porque primero recala en Madagascar, luego va a llegar a Ceilán, ¿no? A lo que hoy en día es Sri Lanka, luego pasará a Goa, en la India, que es precisamente, ahí está de hecho su cuerpo, está colocado ahí en la isla del Buen Jesús, en Goa. Solo que uno de sus brazos está, el brazo con el que más bautizó, pues está allá en Roma. Y bueno, ya les digo, y empieza a realizar, ay Dios mío, es que es casi imposible, ¿no? Y fíjense, más vale, digo yo, más vale en el sentido de que joven, porque muere a los 46 años, o sea, realmente, pero toda la evangelización que realiza, estuvo en las Molucas, por todas partes, 2 años y medio en el Japón, logra convertir a mucha gente en el Japón, se forma una pequeña comunidad, lógico, había mucha, fíjense que es interesante que la mayoría de los que se convirtieron en el Japón eran militares. ¿Cómo se les llama a los militares en esa época en Japón? Se les llama samuráis. Fíjense, eran samuráis los que él convirtió. Y bueno, ya les digo, está realizando ese trabajo, se entera de que se ha creado la provincia, llamémosle jesuita, de la China, y él es el superior. Sí, a él lo nombran superior. Y entonces, bueno, le toca al hombre, regresa a Goa y luego parte hacia la China, pero en la China no lo querían recibir, no lo querían aceptar porque el primero había ido a Japón. Y entonces, claro, hay siempre esa rivalidad, ¿no? Y entonces se tiene que quedar en la isla de Szechuan,
que esperando a poder entrar a la China, para ahí, con un barco clandestino, porque realmente no lo iban a dejar entrar por las buenas, así sencillamente. Y bueno, va a morir estando ahí en espera de entrar a la China, muere un 3 de diciembre de 1552. Y luego su cuerpo lo trasladan, como les digo, a Goa, y allá está, pues, en la Basílica del Buen Jesús. Fue canonizado junto con Ignacio de Loyola en 1622, y en 1927 va a ser nombrado junto con Santa Teresita del Niño Jesús, patronos de las misiones. Bueno, qué bonito, ¿no? Y fíjense el Evangelio del día de hoy, cómo nos va a ayudar para entender el espíritu misionero, no hay que perderlo nunca. Este hombre era extraordinario. Miren, aprendió a hablar el tamil, aprendió a hablar, se pidió que le tradujeran al japonés al menos un cuestionario básico para poder hablar con la gente. Es que era increíble el tipo. O sea, él buscaba 1000 maneras de acercarse a la gente. Y nosotros ahí pidiéndole permiso a un pie para que mueva al otro. Seguimos ahí como, ya les digo, es una situación bien dolorosa, ¿no? Escuchar a mis hermanos sacerdotes y viéndolo yo también. ¿Cuánta gente, oigan, está dejando de venir a los templos? Sí, y entonces, ¿qué? Ay, qué pena que no vienen, hay que salir a buscarlos. Hay que salir a buscarlos, no podemos estar en esas nosotros. Ya, y si comparamos con las barbaridades que puede lograr iba a decir un músico, pero realmente no le puedo llamar músico, una persona como esta, de esos cantones de reggaetón, olvídense, uno se queda pero pasmado completamente, ¿cómo es posible? Esa es nuestra cultura, ese es el ambiente en el que estamos desarrollándonos. A eso hay que responder con el lenguaje de la fe y con la esperanza que viene de confiar en aquel que lo puede todo porque lo ha hecho todo. Vamos, las lecturas. Isaías, ya saben, Isaías es el libro del tiempo del Adviento, no es el texto que se lee, es el texto que se lee por excelencia, así de sencillo. Bueno, entonces, Isaías capítulo 30, versículos del 19 al 21 y luego del 23 al 26. Esto dice el Señor Dios de Israel, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso al oír tus gemidos se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán, con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino. Síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El lenguaje detrás de todo esto, ¿no? Precioso. El lenguaje de la consolación. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Mañana vamos a entrar por ese camino, ¿no? Y bueno, lindo, ¿no? Ya no llorarás, escucharás una voz. Claro, no significa que siguiendo al Señor todas las cosas van a sernos fáciles, no vamos a tener problemas ni dificultades. Habla precisamente del pan de las adversidades y del agua de la congoja. Es una manera interesante de describirnos la lucha que tenemos que llevar adelante. Pero escucharás una voz detrás. Ahí está la clave. La voz de la conciencia. Cuando uno sigue la voz de la conciencia, que no se hace ni izquierda ni a derecha, la cosa puede caminar bien, ¿no? Pero cuando ya usted empieza a escuchar otras voces, otros ruidos, otros rumores, entonces ya la cosa está perdida completamente. Por eso fíjense la imagen idílica, otra vez, hasta los bueyes y los burros van a tener forraje en abundancia, aventado con pala y bieldo, dice todavía el texto. Y más aún, en todo monte. Recuerden que yo he estado apenas hace una semana, estaba todavía en la Tierra Santa, y bueno, claro, ahí mira uno en el desierto de Judea. Pude ir esta vez a Qumran, nunca había estado yo ahí, en Qumran, y me encantó. Es realmente interesante toda la vida de estos esenios, ¿no? En el desierto, oigan, ¿y cómo buscaban controlar el agua? ¿Cómo buscaban captar agua? Pues si esto en toda montaña alta habrá arroyos. Por Dios, en un territorio tan árido, hablar de agua en abundancia, y claro, pero lo lindo, y es lo que a mí me gusta de este texto, ¿no? El día en el que el Señor vende las heridas de su pueblo, sane las llagas de sus golpes. Qué belleza, ¿no? Entonces,
con toda claridad, porque la luna brillará tanto como el sol, como 7 días en uno. Eso, caminar en la luz. Miren, para allá vamos. Estamos en el tiempo todavía del otoño, en el hemisferio norte, evidentemente en el hemisferio sur no, pero en el hemisferio norte estamos en el otoño. Y entonces, de hecho en el hemisferio sur están en la primavera. Y entonces, fíjense, se encamina uno hacia la luz, hacia el equinoccio del invierno, a vencerlas. Normalmente, aunque en mi país es un poquito menos, pero sí se nota, está oscureciendo más temprano. Entonces, por eso la necesidad de caminar en la luz. Oigan, el tiempo, perdón. El Evangelio, Mateo. Ya notaron que leemos Mateo casi toda la semana, ¿no? Mateo, capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 1, y luego nos saltamos del 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el texto apropiado para hablar en la memoria de San Francisco Javier. Sí, claro que sí. Vayan por todo el mundo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Sí, pero partamos del inicio, ¿no? De este resumen, de esta síntesis del final del capítulo 9 de Mateo, que va a abrir paso a todo el discurso apostólico, al discurso misionero. Pero ya Jesús ha ejercido la misión, ya Jesús ha curado, ya Jesús, de hecho el texto anterior sería la curación de un endemoniado, no la expulsión de un demonio, que era mudo. Es interesante, que era mudo, y entonces el Señor Jesús lo hace hablar. Claro, el demonio lo que busca es callar mi boca para que yo no proclame a Dios, para que yo no aclame a Dios. Es el texto. Y antes de eso, la curación de aquellos 2 ciegos que hemos escuchado en el Evangelio de ayer. Entonces, fíjense, todo es el Señor, que Él está actuando. Y Él recorre, Él se mueve, igual que Francisco Javier se movía en aquel montón de islas, en aquel montón de archipiélagos, que se va moviendo Él en la evangelización. A ver, nosotros si entendemos esto, pues hay que moverse. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que San Juan baje el dedo, decimos en mi pueblo. No. Y luego el mismo poder que tiene el Señor Jesús es el que ha trasladado a la iglesia. En su apostolicidad la iglesia, resuciten a los muertos. Padre, que vamos a estar resucitando muertos. Miren, hay gente que está muerta en vida. Qué misión tan linda poder devolverles la esperanza. Qué misión tan linda poder devolverles la alegría, en un mundo tan dolido. Bueno, hay que dedicarse a eso, Hay que dedicarse a la transformación de nuestro mundo. Claro, vaya, estamos viviendo en medio de situaciones difíciles, ¿no? Pero lo nuestro hemos recibido gratis. Cuidado, que aquí el gratis no significa sin pagar. No es eso, es el sentido de la gratuidad de Dios, de la elección de Dios, de la manera tan linda de Dios de llamarnos, de escogernos y de enviarnos. Les invito a hacer oración. Aquí estoy porque me has llamado, Señor. Aquí estoy para entrar en tu proyecto y hacerlo carne en mi vida. Aquí estoy, Señor Jesús, y quiero aceptar tu plan con riesgo y lanzarme a tu programa de vida, en tu manera de vivir para alumbrar vida. Aquí estoy, Señor Jesús, para cumplir tu voluntad, la misma que tú cumpliste en la llamada del Padre. Aquí estoy en comunión, para hacer de mi existencia llama que no se apague. Quiero ser, Señor Jesús, como la arcilla en tus manos. Me pongo en tus manos, Señor de mi vida, para que se realice tu obra. Tú estás presente en la fuerza de tu espíritu que hermana a los hombres que se olvidan de sus cosas y se dan sin recibir nada. Tú estás presente, Señor, en tu espíritu. Tú caminas conmigo. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Francisco Javier, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado, muy feliz fin de semana para todos.